Estamos presentando Cabildeo con Amalia Pando. La planta de Bulo Bulo, en realidad son dos plantas, una planta que produce amoníaco y la otra planta que utiliza el amoníaco como materia prima y que produce urea. Creo que es el proyecto estrella del actual gobierno y que por lo tanto grafica, es como una radiografía de cuerpo entero de cómo el gobierno maneja la plata del pueblo boliviano. Es una de las inversiones más caras, por encima de los $1.000 millones. Desde su inicio es un rosario de irregularidades, de chamboneadas. Todavía no podemos afirmar corrupción, pero huele, como el amoníaco, huele. Yo quisiera contarle un poco de esta historia que ha cobrado nuevamente actualidad por las denuncias de contaminación en el arroyo que está cerca de la planta, que se llama el arroyo Muñecas, y que tiene que ver con el municipio de Entre Ríos, en Bulo Bulo, en Cochabamba. No podemos llegar a ese punto si no le cuento la historia desde el principio. Corrían los últimos meses del año 2012 y el gobierno, con euforia, anunció la licitación para la construcción de una planta de urea, es decir, de fertilizantes. No íbamos a importar nunca más fertilizantes, íbamos a exportar fertilizantes. Los productores agropecuarios del oriente, los cocaleros, pero también los olleros, en fin, ya no necesitaban importar fertilizantes. Las plantas en Bolivia iban a ser grandes gracias a un fertilizante barato que el gobierno iba a ofertar por la producción de esta planta. Se determinó que el lugar de la ubicación de esta planta iba a ser Bulo Bulo. Por ahí cerca pasa un ducto de la producción de gas de Cochabamba. Esa era la virtud, y por la que el presidente Evo Morales, seguramente con algunos asesores, determinaron que ese iba a ser el lugar de la planta. Inmediatamente los técnicos e inclusive de la Oficina de Inversiones de Yacimientos levantaron, no diríamos una voz fuerte, pero una crítica velada, una insinuación de que el lugar estaba mal colocado. Aquellos que hicieron esa insinuación los despidieron de Yacimientos. Logramos entonces hablar con uno de los ingenieros y lo decía con mucho sentido común, cualquiera lo entiende. Si la producción de esta planta en gran parte va a ser para la exportación, entonces la planta tiene que ser ubicada cerca del mercado cerca de su mercado de exportación para abaratar los costos de transporte, porque el precio va a estar afectado por el transporte. Entonces, ubicar la planta en el centro de Bolivia, cuando el mercado, y no iba a haber otro sino el Brasil, está al otro lado, a algunos cientos de kilómetros, no tiene sentido. Y efectivamente la planta, en el diseño que hicieron, el 80% de su producción es para exportación en el peor de los escenarios, porque en realidad hay una fluctuación. Dice, el consumo interno va a ser entre el 10 y el 20%. Quiere decir que entre el 80 y el 90% de la producción tiene como destino la exportación. Por lo tanto, había que colocar la planta en la frontera con el Brasil. Había que colocar la planta en Puerto Suárez y hacer un ducto el gas antes de exportarlo al Brasil, aprovechar ese gas, en fin. Seguramente habían dificultades, pero
cualquier cosa era mejor que colocar la planta en el centro del país. Muy bien, pero como se colocó en el centro del país, había que resolver el problema del transporte. ¿Cómo llevar la producción? Van a disculpar las dificultades con la ronquera de la voz, pero estamos poniendo todo nuestro empeño. ¿Cómo llevar la producción del centro del país hasta la frontera con el Brasil? Inmediatamente se les ocurrió hacer un tren, montar una vía para tren e instalar unos vagones que llevarían la producción. A través del tren, esto se iba a abaratar. Entonces, antes de pensar quién les iba a comprar, quién iba a hacer su mercado, hacer el cálculo de costos, en fin, ya hicieron la licitación. Esto ocurrió en el 2011. En agosto del 2012 la adjudicación, el 12 de septiembre ya la firma del contrato con la empresa coreana Samsung. Samsung tiene mucho prestigio, seguramente usted tiene un televisor en la casa, y entonces pues parecía que siendo una empresa con tanto renombre internacional, se iba a garantizar la calidad de esta planta. De manera paralela, se contrata a la ya muy conocida Camse, a la china Camse, para montar las rieles para el tren que lleve la producción de fertilizantes de Bulo Bulo, Cochabamba, hasta la frontera con el Brasil. Usted si mire el mapa de Bolivia, son pues cientos y cientos de kilómetros. Hay que cruzar la mitad de Bolivia por la extensa geografía cruceña hasta llegar a la frontera. Bueno, resulta que la CAMSE terciarizó su trabajo, le entregó el contrato a otra empresa. Esa otra empresa, ¿no? Una Shino Hidro, no sé qué, dejó la maquinaria a medio camino y se hizo gas, ¿no? No avanzó la construcción de esas rieles y resulta que se estaba avanzando la construcción de la planta y no habían las rieles. Este fue, entre otras cosas, el detonante para saber, para conocer los escandalosos contratos con la CAMSE. Lo cierto es que después se anuló el contrato con la CAMSE y ahí quedó. Nadie hizo, al margen de las fotografías de doña Gabriela Zapata, no conocimos nada más de la construcción de ese ferrocarril. Y ahí quedó. Entonces, el plan B fue contratar camiones. Lo concreto es que la CAMSE se adjudicó el contrato de construir la planta por 843 y un poquito más, 844 millones de dólares, y actualmente todo el mundo habla de 960 millones de dólares. Quiere decir que hay un sobreprecio de más de 100 millones de dólares, es decir, 117 millones de dólares. No es que, quiero subrayar la cantidad para un país pequeño y pobre como el nuestro. No puede ser que el sobreprecio, es decir, que el precio final se hubiera incrementado en más de 100 millones de dólares, no 10, ¿no? Sino 100 millones de dólares. Se le hace un contrato por 843 millones de dólares y se termina pagando 960 millones de dólares. Bueno, nadie se escandalizó a propósito de esto. Entonces, el primer tropiezo fue
la construcción de la vía férrea, que no se la construyó. Se contrató a la CAMSE, la CAMSE desapareció con la empresa que la CAMSE había contratado, en fin, todo un escándalo. Un escándalo que el gobierno, por supuesto, intentó aminorar. Muy bien, se contrata a la Samsung, como le digo, y el contrato decía que en el tercer trimestre del año 2015, la planta de fertilizantes debía empezar a funcionar. En el portal de yacimientos se reproduce una declaración del presidente Evo Morales que reconoce que hay un ligero retraso, una pequeña diferencia en el cronograma que va a atrasar la inauguración de la planta en un 5%, pero que la empresa va a hacer su mejor esfuerzo y que se espera que la planta esté funcionando a principios del año 2016. Me voy a permitir tomar un sorbito de agua. Continúo. Pasa el año 2016 y no comienza a funcionar la planta. Lo que se recibe el año 2016 son quejas de los contratistas. La Samsung había contratado ingenieros, obreros, metalmecánicos, un ejército de empresas bolivianas que las puso a trabajar en el proyecto de Bulo Bulo y que no les pagaba. Y como no les pagaba, las empresas bolivianas no pagaban a sus obreros. Y sus obreros entonces recorrían todos los medios de comunicación reclamando que por favor les paguen. 2017, enero, febrero, marzo, ya había un retraso de un año y más en el inicio de las operaciones de la planta Bulo Bulo. Finalmente ya Evo Morales no podía esperar y el 14 de septiembre del año pasado, 14 de septiembre, fecha cívica de Cochabamba, decide inaugurar la planta de Bulo Bulo. Y así lo hace. Bombos, platillos, guirnaldas. El desarrollo había llegado al país. El proceso de cambio se hacía realidad. Ya no íbamos a exportar gas a Brasil y a la Argentina, íbamos a exportar un producto industrializado. Bueno, qué maravilla. Inauguran la planta, pero no funciona. El 15 de septiembre la planta está paralizada. Y pasa septiembre y pasa octubre y la planta empieza a moverse en noviembre del año pasado. Y empieza a funcionar entre el 20 de noviembre al 27 de diciembre. Eso sería todo. Y entonces la planta se paraliza. Una planta recién inaugurada, una planta que costó casi $1.000 millones, resulta que funciona entre el 20 de noviembre y el 27 de diciembre. Un mes y una semana. $1.000 millones. ¿Qué dice el ministro de Hidrocarburos? Bueno, el ministro de Hidrocarburos dice que es normal paralizar la planta. Para el ministro de Hidrocarburos, esta era una paralización para evitar una catástrofe mayor. El paro, dice, es predictivo, estaba programado debido a las alteraciones, dice, en el gas. Después se lo llamó a un informe en el Senado y dijo que la planta sufría de vibraciones superiores a las normales, alteraciones, dijo, en la turbina de gas. Y esto le parece súper normal al ministro de Hidrocarburos, ¿ah? Que hayan vibraciones por encima de lo normal, que vibraciones superiores en una turbina de gas. Las vibraciones eran mayores, tenían valores mayores a los normales, súper normal. Para el ministro esto era absolutamente común y corriente, y entonces, ¡plic!,
apagan el on de tremenda industria, ¿no? De tremenda planta, y la apagan, deja de funcionar. Bueno, vuelve a funcionar, no se sabe, en realidad la noticia a propósito de Bulo Bulo es cuando funciona, no cuando no funciona. La novedad es, hoy empezó a funcionar la planta de Bulo Bulo, y porque esa noticia será de corta duración porque inmediatamente se vuelve a paralizar. Lo concreto es que hoy no sabemos si la planta está paralizada o no paralizada. Para entonces, en el 17 de abril de este año, otra vez se pidió un informe al ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, y dijo que la planta seguía paralizada, perdón, pero que en mayo iba a funcionar, que eso era normal, que esté paralizada otra vez, que no había ningún problema, que todos aquellos que se hacían problema pues eran por razones políticas, y que la planta iba en mayo a volver a funcionar. Bueno, lo concreto es que las veces que funcionó, posiblemente, entre que funcionó a fines del 2017, ¿verdad? Entre noviembre y el 28 de diciembre del 17, y un mes en este año, en marzo estaba paralizada, abril y marzo estaba paralizada, en fin, en febrero se hizo casi una fiesta, parece que funcionó en febrero y marzo, pero en abril volvió a paralizarse, en mayo empezó otra vez a funcionar, y el ministro de Hidrocarburos dice, sabe, la evaluación de esta planta se la va a hacer a lo largo de 20 años, entonces, que no funcione unos mesecitos no es nada. Es decir, uno no puede creer, oiga. Lo concreto es que en los pocos meses que ha funcionado, habría producido algo más de 100.000 toneladas de urea. La idea era que produzca 650.000 toneladas de urea, es decir, en un año de funcionamiento, que ya tendría que haber funcionado un año, tendría que haber producido 650.000, y de momento ha producido 110.000, ¿no? Es decir, 6 veces menos de lo que debía producir. Bueno, empieza a funcionar en mayo, y ni bien funciona en mayo, los pobladores del municipio de Entre Ríos, que es donde está la planta, los vecinos de la planta, tienen un arroyo que es el que le da vida al ganado, allí la gente pesca, lava ropa, con esa agua pues se nutre la gente, toma agua del arroyo, en fin. Y resulta que ni bien empieza a funcionar la planta, los vecinos van al municipio a presentar su preocupación porque sus animales empiezan a morir, peces, luego muere una vaca. Esto ocurre el 7 de mayo, la vaca muere de pronto. Si la vaca hubiera muerto ella solita, quién sabe por qué razones las vacas se mueren, ¿no? Pero junto con las vacas, los peces. De repente aparecen peces muertos, y llegan muchísimas denuncias, unas escritas, otras orales. Los campesinos van al municipio a decir, mira, aquí tiene que haber contaminación del arroyo, este arroyo que nos ha dado vida desde siempre. Resulta que ahora el ganado ha tomado esta agua y se ha muerto, ¿no? Queremos el estudio ambiental de la fábrica. En Entre Ríos todos son del MAS, entonces tanto el alcalde como los concejales
trataron que esta información sobre la presunta contaminación no salga a la luz. Lo cierto es que después de estas denuncias, el vicepresidente de operaciones de la planta, que se llama Gonzalo Saavedra, reconoce que hubo una fuga interna, perdón, una fuga interna de amoníaco, y que fruto de la fuga interna de amoníaco que había que remediar, paralizaron otra vez la planta. Es decir, en mayo empezó a funcionar, porque en febrero estaba paralizada, febrero, marzo, abril estaba paralizada, anuncian que en mayo iba a funcionar, en mayo hay una fuga interna de amoníaco, y para paralizar la fuga interna de amoníaco, paralizan otra vez la planta. $1.000 millones de inversión. Además informan que esta fuga tiene que ver con un shipper del circuito de la síntesis de urea, ¿no? Bueno, el shipper es una columna de purificación, ¿no? Cuando los técnicos y los ministros te hablan en términos técnicos y usan palabras extranjeras que son propias de los ingenieros, pues es para marearte la perdiz. Lo concreto es que el amoníaco es un gas. Entonces el gas ha tenido que escapar, y cuando escapa el gas, todas son una estructura de tuberías, ¿no? Si usted ve la planta, quiere decir que el gas ha escapado a través de una válvula, como el gas de su garrafa, que a veces no cierra y puede escapar por ahí, o una tubería ha tenido una ruptura, o hay una mala operación, ¿no? Algún obrero hizo algo que no debía hacer, y lo concreto es que por esa tubería está escapando el amoníaco. El amoníaco tiene olor a amoníaco horrible, ¿no? Se lo distingue rápidamente, no es posible de no darse cuenta, y entonces se dieron cuenta de que había esta fuga interna. Está claro, es interna porque está dentro de la planta, y anunciaron que iban a traer unos técnicos extranjeros porque los que han construido la planta no quieren que otros se metan a hurguetear, y que iban a venir los técnicos extranjeros a arreglar. No sé si llegaron o no llegaron. Lo cierto es que reconocen que hay una fuga interna de amoníaco. ¿Qué es lo que me interesa establecer? Que esta planta, que vive prendiendo y apagándose, ni bien después, mire, el 14 de septiembre del 17 se le inauguró, empezó a operar el 20 de noviembre, durante un mes y una semana, se volvió a cortar, volvió a operar en febrero, estaban muy felices, no duró mucho, luego volvió, se cortó otra vez, se paralizó, y otra vez en mayo de este año. Es decir, parece foquito de Navidad, se prende y se apaga, se prende y se apaga. ¿Cómo puede ser que tenga, ¿verdad?, una planta flamante fuga de amoníaco, ¿no? Uno entiende que una planta que ha operado 100 años, la tubería sea vieja, los tornillos se hayan oxidado, pero no es el caso, hágame el favor, ya tiene una fuga de amoníaco. Y bueno, el amoníaco, como le decía, es un gas. Me dicen los expertos que cuando esto ocurre, para evitar la contaminación de este amoníaco, se usa como mangueras que usan los bomberos, se hace una pared de agua que absorba el amoníaco, y esa agua que tiene amoníaco se la tiene que procesar para purificar y luego nuevamente canalizar hacia el arroyo Muñecas, que es el desagüe de esta planta.
No sabemos si hicieron esto o no hicieron esto, porque para el gobierno todo está bien. Es normal que la planta viva paralizada, es normal que haya una fuga de gas, todo es normal. Ahora, la gobernación de Cochabamba, cuyo objetivo es encubrir todos los errores del gobierno, ha dicho que va a mandar una comisión al Arroyo Concepción para saber si hay contaminación o no hay contaminación. Entonces, ¿sabe qué va a pasar? Van a tomar muestras del agua y van a descubrir que no hay contaminación. Claro, tienen que hacer este tipo de trabajos gente que sepa, porque si usted seguramente como yo inicialmente creíamos que era muy fácil descubrir si había o no había contaminación. Uno va al arroyo, lo más próximo a la planta, toma una muestra, la lleva al laboratorio y ve si hay amoníaco. Y el resultado será que no hay amoníaco. ¿Sabe por qué? Porque el amoníaco se desaparece muy rápidamente, porque el amoníaco es la base del fertilizante. En sí el amoníaco ya es fertilizante. Entonces, es rápidamente absorbido por la tierra y los vegetales. Entonces no se va a descubrir amoníaco en las aguas de este arroyo, salvo que de manera inmediata la planta esté virtiendo amoníaco en esas aguas. Pero si virtieron ayer, ya no se sabe. Horas después, el amoníaco desaparece. Le reitero, porque es un gas que mezclado con agua, siempre que hayan algunos catalizadores, pues se convierte en hidróxido de amonio, que tiene un pH por encima del 7%, se convierte en otro fertilizante, rápidamente absorbido por tierra y vegetales. No será encontrado en el agua. Pero si esta agua con amoníaco es consumida por los animales, se van a morir. La forma de saber si hubo esa contaminación y si los peces, la vaca y todos los animalitos que se murieron en las cercanías del arroyo Muñecas por consumir esa agua, se murieron por amoníaco, por contaminación, ese amoníaco ha quedado en los cuerpos de esos animales. Entonces se tendría que hacer una autopsia, analizar las vísceras, el hígado de la vaquita, en fin. Obviamente es lo último que hará la gobernación de Cochabamba, pero uno dice, ¿no?, una comisión independiente de ambientalistas que no existe en el país, porque todas las ONGs ambientalistas han sido correteadas en el país. Entonces, hubo contaminación, ¿no? Hubo contaminación reconocida por las autoridades de yacimientos y por las autoridades de la planta de Bulo Bulo. Tuvieron la fuga de amoníaco y no es coincidente, sino por esa causa es que murieron los animales, y quiere decir que el manejo de esa planta es un hecho irresponsable desde el principio, desde la licitación que se la canalizó hacia la Samsung. Nadie sabe qué enjuagues hubieron de por medio. La Samsung se atrasa el tiempo que le da la gana, no cumple sus compromisos económicos con los empresarios bolivianos, que son los contratados para montar la planta, no garantiza el funcionamiento. La Samsung, cuando empieza a funcionar en noviembre del año pasado, la Samsung no se responsabiliza, la Samsung ya se fue, la planta funciona, no funciona, funciona, no funciona, más no funciona que funciona, y cuando funciona siempre es un desastre. Vibraciones por encima de lo normal, fugas de amoníaco, no es pues normal. Y segundo, ¿por qué diablos se contrata a la Samsung por 843 millones y se le termina pagando 960 millones? Monto al que hay que agregar todo el costo de transporte de el fertilizante desde Bulo Bulo al mercado brasileño.
Pregunta, ¿verdaderamente exportamos fertilizante al mercado brasileño? El gobierno informó que había firmado 3 contratos con empresas particulares, con empresas privadas que estaban comprando el fertilizante. Bueno, el punto es que seguramente hay un contrato que no se sabe por cantidades determinadas y fechas de entrega que son fijas. Si usted hace cualquier tipo de proyecto y basa ese proyecto en la provisión de fertilizante boliviano, pues ese fertilizante tiene que llegar en la cantidad acordada y en la fecha acordada, cosa que no ha podido ocurrir porque la planta funciona, no funciona, funciona, no funciona. Lo concreto es que hay un editorial del periódico Los Tiempos que dice, bueno, resulta que no hay ningún registro en el país de que hubiéramos exportado urea. Esto es un editorial del 18 de marzo pasado, hace poquito. Dice, no hay registro de que Bolivia hubiera exportado fertilizantes al Brasil. Entonces el ministro de Hidrocarburos dice, seguramente porque el Instituto Nacional de Estadística es un desastre. Bueno, ese instituto lo maneja el gobierno, ¿no? Y coincidimos, es un desastre. Entonces seguramente no registró las exportaciones de urea, pero sí los periodistas de Los Tiempos de Cochabamba buscaron las estadísticas en el Brasil, que no son tan desastrosas como nuestras estadísticas, y tampoco en el Brasil hay ningún registro, tampoco en el Brasil hay ningún registro de que Bolivia hubiera exportado a ese país urea. Lo que sí hay es un registro de que Bolivia sigue comprando urea del Brasil por $1.300.000. O sea, a pesar de que gastamos 1.000 millones en una planta de urea, Bolivia sigue importando urea del Brasil. Los empresarios agroindustriales de Santa Cruz, agrupados en ANAPO, firmaron un documento, ¿no?, llamando a la reflexión al gobierno, preocupados, porque ellos también dejaron de comprar urea brasileña, pensando que iban a comprar la producción de Bulo Bulo, y resulta que no les llega la producción, y por lo tanto ellos no pueden esperar. Cuando uno cultiva lo que cultive, cultive caña de azúcar, cultive soya, los tiempos del cultivo son fijos, y para entonces usted tiene que tener la urea en los campos de cultivo. Bueno, resulta que no llegaron. Entonces la ANAPO protestó a propósito de esto. En otras palabras, no sabemos si hemos exportado o no hemos exportado, y lo concreto es que si hubo entrega de fertilizantes a los productores nacionales, fue de forma muy irregular, muy irregular. Lo concreto ahora es saber si esta planta va a funcionar o no va a funcionar, en qué condiciones va a funcionar, y segundo, nos interesa mucho que funcione en condiciones ambientalmente aceptables. Es decir, que los vecinos de la planta no sean los que cobren la mayor factura negativa con la vida de su ganado, con la vida de su arroyo, con la vida de sus peces, etcétera, etcétera. Por suerte no murió nadie, porque si esa agua contaminada es consumida por niños o por personas, no importa de qué edad, se van a morir igual que las vacas y que los peces, ¿no? Por suerte eso no ocurrió. Y como le digo, el amoníaco desaparece rápidamente. Esa es, bueno, otra suerte para los vecinos del municipio de Entre Ríos, ¿no? Pero puede volver a ocurrir, puede volver a ocurrir. La mayor preocupación es la desinformación a cargo del gobierno, siempre aminorando el desastre. Convierten el desastre en una gran victoria. ¡Qué maravilla!
se ha paralizado la fábrica para evitar una tragedia mayor. Entonces todos aplaudimos que se hubiera paralizado la fábrica, ¿no? No hay contaminación, solo hay una fuga interna. Bueno, pero el amoníaco va al aire. Si hay una fuga interna, quiere decir que el amoníaco va al aire, ¿no? Y que si llueve, llueve con amoníaco. En fin, este es uno de los desastres más costosos para el país. Más de 1.000 millones a esta altura del año. Me despido de ustedes, les mando un abrazo, que hayan disfrutado de este reporte y los invito a seguir con Cabildeo. Usted está escuchando Cabildeo.